En el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a un gran disertante de quien voy a leer su currículum a continuación y, bueno, lo voy a presentar. Él es licenciado en Comunicación Social, es docente de la Universidad Nacional de Tucumán y también de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Es especialista en sociología, en Flaxo y especialista en comunicación política de la Universidad Católica. Además, es columnista político de La Gaceta y un amigo de la casa. Presentamos con un aplauso a Álvaro Aurane. Muchas gracias. Bueno, lo que nos convoca hoy, primero de nada, gracias, ¿no? Feliz día a los abogados que estén virtual o físicamente presentes acá. Muchas gracias a mi amigo Ariel por la invitación. Estamos convocados básicamente para hablar de la evolución de los partidos políticos y me interesa hablar, bueno, esa evolución es común, digamos, básicamente al occidente de democracias liberales, pero me interesa hacer hincapié sobre todo en la evolución de los partidos políticos en la Argentina, ¿no? Es sustancialmente nuestra métier. Y que tiene rasgos comunes a la evolución de los partidos políticos en todo el mundo, pero siempre vamos a hacer hincapié básicamente en el capítulo nacional. Nosotros, cuando nos... Además, la historia argentina tampoco es tan larga, tiene apenas 200 años y moneda, el país como tal. Pero si nosotros nos tenemos que, digamos, para terminar no remontándonos a los griegos, pobres ellos, si vamos a arrancar en el periodo 1853-1860 y el periodo de organización nacional que sigue al fin de la guerra civil en la Argentina, a la promulgación de la Constitución Nacional y luego a su enmienda en 1860 para incluir a Buenos Aires a la Federación, nosotros advertimos que los primeros partidos políticos que tenemos en la Argentina son, como en prácticamente el resto de Occidente, partidos de élites. Es decir, son partidos que están reservados solamente a las esferas más altas de la sociedad. Eso, fuera de la Argentina, tiene que ver con un fenómeno que se denomina voto, según la bibliografía que ustedes consulten, voto censitario o voto censatario. Pero nos referimos siempre al mismo tipo de voto, es decir, el voto que está reservado excluyentemente para aquellas personas que figuran en el censo inmobiliario. Es decir, para aquellas personas que son propietarias y que por ende pagan un impuesto por la tierra. Y entonces la contraprestación del pago del impuesto es la posibilidad de acceder al derecho a elegir y a ser elegido. Eso en el caso de la Argentina no es así. Porque en el caso de la Argentina, donde también tenemos partidos de élite, nosotros tenemos un voto consagrado universalmente desde la Constitución de 1853 de Alberdi. Es decir, la Constitución de 1853 reconoce el voto a los ciudadanos con la única restricción que se pone es sustancialmente la restricción etaria. Pero incluso en la Constitución no hay restricción respecto de los sexos. En Tucumán hay casos de mujeres que votaron en las elecciones de 1916. Una mujer, profesional ella, graduada de una carrera universitaria en aquel momento, nada más ni nada menos, y dijo, ¿y dónde dice yo no puedo votar? Fue y votó. Presentó un recurso en la justicia dijo, no señor, en ningún lado dice que no puede votar, entonces yo voy y voto. ¿Cuál es el problema entonces en la Argentina? Que lo que no hay en la Argentina es voto secreto. Y esa es la gran novedad que trae para nosotros la ley Sáenz Peña. ¿Sí? La gran novedad de la ley Sáenz Peña no es el voto masculino y obligatorio, sino el voto secreto. Porque
Es más, la ley se empeña, que es una ley que le arranca el abstencionismo de la Unión Cívica Radical, motorizado por Hipólito Yrigoyen, a los gobiernos conservadores, ¿no? Como el radicalismo era cada vez más masivo en su abstencionismo, los gobiernos del orden conservador eran cada vez más ilegítimos, es decir, tenían cada vez menos respaldo en las masas populares, ¿no? Lo que le arranca a la ley 1912 es el voto secreto. Es más, la ley se empeña en 1912, describe cómo es el cuarto oscuro. Describe que tiene que ser una habitación preferentemente sin ventanas, y que si tiene ventanas, estas tienen que estar cubiertas de modo que nadie pueda ver desde el exterior al interior del cuarto oscuro, y que no se pueda ver desde el interior del cuarto oscuro al exterior tampoco. Es decir, ni yo voy a ver que estás votando, ni vos vas a ver si yo te estoy haciendo señas, si te estoy amenazando, si te estoy induciendo a votar de una o de otra manera. La descripción de cómo un cuarto oscuro aparece en esa ley. Pues ya vamos a llegar a esa ley. Volvamos entonces al periodo que es anterior. Como el voto no es secreto, ¿no? Se vota en líneas generales a mano alzada y en lugares como estos. De pronto, ¿no?, venía el dueño de la estancia, convocaba a todos los peones, se los reunía en un salón y se decía, bueno, venía el capataz, ni siquiera el patrón, decía aquí, el patrón va a votar por los conservadores, ¿no? ¿Y ustedes? Guarda que alguno no levante la mano, digamos. Ahí nomás se anotaba que todos votaban por los conservadores, se firmaba el acta de la elección y a otra cosa. Entonces, se llaman, los nuestros no solo son partidos de élites, son partidos de clubes sociales. Juan, por ejemplo, Julio Argentino Roca es socio del Club de Armas de Buenos Aires. Domingo Faustino Sarmiento es socio del Jockey Club de Buenos Aires. Nicolás Avellaneda, el otro tucumano que fue presidente de la Nación, es socio del Club del Progreso. En el club social, que es un club reservado a las élites, reservado a los terratenientes, a los ganaderos, a los latifundistas, es donde vos vas a conseguir el estatus, la influencia, los recursos, y por recursos tanto el dinero como los votos para poder llegar a la presidencia de la nación. Entonces tu ámbito de militancia es el club social. Y los nuestros primeros partidos, que son por supuesto que los partidos del orden conservador, son partidos de clubes sociales. Mi rosca es en esos clubes porque por lo demás, por lo demás el sistema es absolutamente fraudulento, absolutamente no transparente. Contra eso, contra ese voto, contra ese régimen electoral, se alza el radicalismo. Se alza, en realidad, nosotros primero tenemos la formación de la Unión Cívica con don Bernardo de Irigoyen, que ese es con I latina, ¿no? Don Bernardo de Irigoyen, que era tío de don Hipólito, que en ambos casos con Y, que básicamente además es periodista, tiene una publicación, pero el tema es que Roca, ¿no?, el tucumano, que es en verdad un viejo zorro, cuando la Unión Cívica decide ofrecerle la presidencia a Bartolomé Mitre, Roca va a esperarlo a Mitre al puerto de Buenos Aires, y Roca le dice a Mitre, usted no puede ser el candidato de una facción del pueblo argentino, tiene que ser el candidato de todos. Y por supuesto Mitre se pone inmediatamente el saquito del candidato de todos, y hay una facción de la Unión Cívica que se radicaliza y aparece la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Esa Unión Cívica Radical, que es profundamente anticonservadora,
va a decidir que no va a validar ese método electoral de los conservadores y va a la abstención. El resultado del abstencionismo radical es la ley se empeña, que se debería llamar ley Hipólito Yrigoyen en realidad, la ley se empeña en el año 1912. Cuando aparece el voto secreto, aparece el voto individual. Porque para que mi voto sea secreto, solo yo puedo entrar a ese cuarto oscuro que figura en la ley. Y cuando aparece ese voto secreto e individual, en ese acto de absoluta libertad, en la que yo entro al cuarto oscuro, y no importa lo que prometió antes, lo que jurado al patrón, yo ahí, a mí no me mira nadie, así que yo voy a votar como a mí se me dé la gana, se empieza a verificar la democracia en este país. Ese es un primer acto democrático enorme. Y es un acto absolutamente revolucionario, porque el asunto no es solamente que los peones pueden votar. El asunto no es solo que los peones pueden elegir, ahora también pueden ser elegidos ellos. Si ahora ellos pueden dictar normas vecinales como concejales, ellos pueden gobernar ayuntamientos o municipios, ellos pueden ser legisladores o diputados o senadores. Ese hecho revolucionario implica el surgimiento de un nuevo tipo de partido político por oposición a los partidos de élite. Son los partidos de masas. El primer partido de masas de la Argentina es la Unión Cívica Radical. El segundo partido de masas de la Argentina es el PJ. En tanto partido de masas, el segundo nombre de esos partidos de masas es que son programáticos. Es decir, son partidos que tienen programa. Acá, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no lo van a recordar, pero yo me acuerdo lo que eran las plataformas electorales de la década del 80. Eran libros. Tenían tapa blanda, pero tenían lomo. Eran libros de cientos de páginas, a donde cada uno de los partidos explicaba en detalle cuál iba a ser su programa de gobierno. Por eso son programáticos. ¿Y por qué son programáticos? Porque le apuntan a sectores sociales específicos. Vamos a ponerlo desde este otro punto de vista. Si yo iba a una unidad básica a mediados del siglo XX y decía que quería que defendamos la universidad pública, laica, abierta, libre y gratuita para que cualquier ciudadano pueda acceder a un título profesional, y probablemente el peronismo me decía, che, está buena la idea, pero se la tenía que llevar a los radicales. Entonces yo me iba a un comité y le decía que quería jubilación como derecho universal para todos los que habían sido trabajadores y normas que garantizaran la seguridad social como el descanso remunerado, las vacaciones pagas, el derecho a huelga y el derecho a enfermedad. Y probablemente el radicalismo me hubieran dicho, che, es razonable lo que decís, pero lo tenés que llevar al peronismo esto. Porque los partidos de masa son partidos que tienen un programa, y tienen un programa porque le apuntan a un sector específico de la sociedad. Le apuntan a una clase social específica. El peronismo a la clase obrera organizada, el radicalismo a las clases medias. Fin. Y están organizados de esa manera. No sabemos quiénes van a ganar siempre las elecciones. Lo que sí sabemos en este momento es que el orden conservador
nunca le pudo ganar a los partidos de masa, nunca le perdonó a los partidos de masa esa masividad que los partidos conservadores nunca tuvieron y respondió a fuerza de golpes de Estado. Al radicalismo le permitieron gobernar solamente 14 años, entre 1916, que es la primera presidencia de Irigoyen, a 1930, con el golpe de José Félix de Uriburu, que interrumpe la segunda presidencia de Irigoyen. Al peronismo ni eso, al peronismo lo dejaron gobernar 9 años. Asumió Perón en el 46 y le dieron el golpe en el 55, en lo que era su segundo gobierno. Es decir, pues los partidos conservadores nunca pudieron contra los partidos de masa. Entonces, frente a su incapacidad electoral, acudieron al golpe de Estado. Ahora bien, si bien los golpes de Estado representaron momentos críticos para los partidos de masa, al radicalismo Uriburu no solamente le da un golpe de Estado, lo proscribe. Lo primero que hace Uriburu, antes de que termine el 30, el golpe de él es en septiembre del 30, es establecer que es disolver la Unión Cívica Radical, la declara proscripta para participar de las elecciones, y después, cuando él hacia febrero del 31 enfrenta una asonada militar de gente que no estaba contenta con gente del propio ejército no estaba contenta con el golpe de Estado, él profundiza su proscripción contra el radicalismo y establece que ningún ciudadano que hubiere sido funcionario de algún gobierno de Irigoyen podía ser candidato en las elecciones del año siguiente. Consecuentemente, queda proscripto Marcelo T. de Alvear, que había sido ministro de guerra de uno de los gobiernos de Irigoyen. Entonces, cuando viene y claro, que después había sido presidente de la Nación, entre el 22 y el 28, pero él cae en la volteada, él podría haber sido candidato a ser presidente nuevo, porque ya había pasado un periodo, él deja de ser presidente en el 28, y asume Irigoyen en el segundo gobierno, entonces él estaba facultado para ser candidato nuevamente. Pero la proscripción del uriburismo se lo prohíbe. Porque el uriburismo lo prohíbe porque él, no porque haya sido presidente de la Nación, sino porque había sido funcionario de Irigoyen, ¿no? Por supuesto, también va a venir con el golpe del 55 la proscripción del peronismo, ¿no? Ese decreto infame que dictan Aramburu y Rojas, ¿no? Básicamente prohibiendo la transmisión por radio de la marcha de los muchachos peronistas, la marcha Evita Capitana, la mención de Perón, peronistas, Eva, Evita, en los diarios y en las radios, la prohibición de exhibir fotos con el escudo del peronismo o con las figuras del peronismo y un largo etcétera de cosas, ¿no? Ahora, la verdadera crisis de los partidos de masa, de los partidos programáticos, no está en las proscripciones que operan durante los gobiernos militares. De hecho, digamos, hay proscripciones que no funcionaron. En el 30, el radicalismo tucumano se declara concurrencista. Cuando a Marcelo T. de Alvear lo proscriben por funcionario de Irigoyen, ex funcionario de Irigoyen, para ser candidato a presidente, Alvear llama a la abstención, pero Alvear no es Irigoyen. Entonces los radicales de Tucumán dicen, no, nosotros no nos abstenemos, ¿no? Nosotros sí concurrimos a las urnas, y entonces viene una larga saga de gobernadores radicales durante la década del 30, ¿no? Con lo cual, la crisis de los partidos programáticos está en un modelo estatal específico que es el estado de bienestar. La crisis de los partidos programáticos se alumbra después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos aproximadamente unos 80 millones de muertos
en un periodo de apenas 30 años. La primera guerra empieza en 1914, la segunda guerra termina en 1945. En 30 años hay 80 millones de almas menos en el planeta. La mayoría de ellas en Europa. Y también esos países europeos que después de la Primera Guerra Mundial habían entrado en lo que se llamó la Gran Depresión, el crack de la bolsa en Nueva York en 1929 y la Gran Depresión, digamos, como hecho posterior, ven una guerra mundial y lloran. Es decir, che, había una Primera Guerra Mundial, después ha venido la crisis, ahora terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿viene otra crisis? Bueno, no. Entonces generan un modelo de un Estado intervencionista. Ese Estado va a intervenir en la economía de sus ciudadanos todos los días con una primera cuestión que la vertebra, que es la seguridad social. La seguridad social es, sin más, la respuesta a una serie de preguntas sobre el trabajo. Che, si yo estoy trabajando y me enfermo, ¿me pagan el sueldo? Porque no puedo ir a trabajar. Porque si no me pagan el sueldo no tengo para comer. No, bueno, vamos a articular las leyes y los mecanismos para que te paguen el sueldo. Pues si tengo un accidente, y resulta que ya no puedo hacer ese trabajo, ¿qué? ¿Me muero de hambre? No, bueno, articularemos los medios para que esa persona tenga una cobertura social. Pues si me muero en el laburo, fuera del laburo, está mi esposa, mi hijo. No, bueno, articularemos los medios para que esa gente que quedó a cargo tuya, digamos, reciba alguna contención. Bueno, y si ni me muero, ni me enfermo, ni me accidento, solamente me pongo viejo. Ya no tengo edad para seguir laborando, ya no tengo edad para reinsertarme en el mundo del laburo. Bueno, si usted ha trabajado buena parte de su vida, ¿no? Vamos a generar un sistema por el que una parte de su salario aporte a una caja, cosa que cuando usted ya no trabaje, de esa caja y de los otros aportantes salga dinero para pagarle a usted. Esas preguntas y esas respuestas sobre el mundo del trabajo llegan en este momento, porque en este momento de la historia el trabajo es un ordenador social. Tu lugar en la sociedad lo da tu trabajo. Sos un profesional, sos un dueño de un negocio, un dueño de una industria, sos tu propio jefe, estás en la clase alta. Sos un empleo estatal, sos un empleo de comercio, sos un trabajador que no necesita el esfuerzo físico para trabajar, está en la clase media. Sos un tipo cuyo trabajo depende de la capacidad física de tu cuerpo, está en la clase obrera. Sí, decime de qué trabajas y te digo cuál es tu clase social. A diferencia de lo que es ahora, donde tu clase social te la da el consumo. Es decir, si nosotros nos atrasamos con el pago de la tarjeta de crédito, salimos en el Verá como si fuéramos hijos del demonio, llenos de 6 colorados ahí en el informe del Verá. Ahora, si yo he clavado a alguien con 3 millones de dólares, los bancos se pelean para darme tarjetas negras. Pues si este tipo tiene 3 millones de dólares para clavar gente, y bueno, Dios mío, la capacidad de consumo que tendrá. Si vos sos un imbécil que tiene plata, resulta que te absuelve la sociedad y te declara que sos un loco lindo. No, no sos un loco lindo, sos un boludo con plata, pero el consumo te da un nuevo lugar en la sociedad. ¿No? Bueno, esto no ocurre en este momento de la historia, entonces blindar el trabajo y darle derecho es esencial. Lo otro que va a responder el Estado en su intervencionismo es intervenir sobre el sistema financiero, es decir, los bancos van a prestar dinero, pero con determinadas condiciones. Cuando ejecute los préstamos, esa ejecución del préstamo tiene que tomar hasta tal porcentaje del salario, porque el salario es alimentario, ¿no? Vos no podés embargarle la vivienda a una persona si esa es su única vivienda, y un largo etcétera de cuestiones. Pero además el Estado va a intervenir porque el Estado
va a decidir que le va a dar salud de calidad, educación de calidad y seguridad de calidad a las personas, y que le va a dar vivienda, y que le va a construir escuelas, y que le va a construir hospitales. ¿Sí? Esto genera movilidad social.